Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El punto ahora es, ¿debe haber apóstoles en este tiempo en la iglesia cristiana? Yo creo que sí, y creo que la Biblia nos respalda en ese punto. ¿Por qué? Porque dice aquí Efesios capítulo 4 versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted se da cuenta aquí, ya hay una variedad más grande de lo que es el liderazgo cristiano. Al principio el Señor, cuando llamó a sus discípulos, solamente les dijo: venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Ahí parecía que tenía solamente misioneros, solamente evangelistas, solamente aquellos que iban a predicar el evangelio y que se iban a ir manifestando señales y prodigios, sanidades y milagros, y así se iban a ir. Pero acuérdese, ese era el comienzo. Ya cuando se establecen las iglesias, entonces se requiere ya de el maestro, ya se requiere también el pastor. Entonces ya vemos nosotros aquí en Efesios capítulo 4 versículo 11 una variedad, fíjese bien, de ministerios. Ya vemos aquí al pastor, ya vemos aquí al evangelista, ya vemos al maestro, ya vemos al apóstol y ya vemos al profeta. Entonces aquí ya podemos ver a la iglesia en forma, a la iglesia ya en acción. Entonces no podemos nosotros hablar de que el Señor llamó a 12 apóstoles y decir que solamente ellos fueron los apóstoles y que el último fue el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo aquí, ya en su tiempo, podríamos decir ya por su lado, está hablando de un establecimiento de ministerios como lo era el del evangelista, el del apóstol, el del maestro, el del pastor y el del profeta. Entonces ahí vemos nosotros ya el desenvolvimiento de la iglesia, lo cual ya no nos deja que estemos solamente en el principio con el llamamiento de los 12 apóstoles y aún todavía con el llamamiento de Pablo. Como se dice, Pablo fue el último de los apóstoles. Ahora, aquí tenemos que hacer un alto y darnos cuenta que el llamamiento de los 12 es único. No hay otro llamamiento como el de los 12. El llamamiento del apóstol Pablo es único en su género. El Señor llamó al apóstol Pablo por algo muy especial y llamó a los 12 apóstoles por algo muy especial. Pero el Señor sigue llamando. Y no es que llame a alguien para hacerlo apóstol, no. Vuelvo al punto que es muy importante. Dios llama a alguien, ese alguien se entrega a Dios y Dios se posesiona de su espíritu primeramente, de su alma y de su cuerpo, y Dios hace lo que tiene que hacer a través de esa persona. Entonces, como le digo, a los 12 apóstoles los llamó con un propósito muy especial. Al apóstol Pablo lo llamó con un propósito muy especial. Pero notemos que aquí
ya muy aparte de los 12 apóstoles, en la vida del apóstol Pablo, nos están revelando las Sagradas Escrituras la conexión con la iglesia militante, con la iglesia que ya va abriéndose camino en el mundo. Y aquí vemos que ya entra la iglesia en ese trabajo, en esa expansión, y la vemos ya con evangelistas, con apóstoles, con pastores, con maestros. Ahí la vemos ya con más ministerios, y uno de ellos es el apostolado. Una vez más vamos a leer esta escritura, Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, aquí es necesario que nos demos cuenta, en primer lugar, para no meternos en otra área, lo primero aquí, que sí, que la iglesia debe de tener apóstoles en este tiempo. Pero a mí me gustaría enfatizar, meterme un poquito en otra área, y esto es, en que no cualquier persona puede ser un apóstol. Y le digo, no cualquier persona, porque en estos días cualquiera, me voy directo, un cualquiera, fíjese bien, uno del montón, puede ser apóstol. Y de pronto aparece alguien que no tenía ni siquiera un llamamiento de Dios, que podía hablar la palabra y no convencía casi a nadie. Y de pronto de la noche a la mañana aparece como apóstol o como profeta. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, que yo en lo personal, mi opinión, de acuerdo a lo que yo descubro en la palabra de Dios, sí debe haber apóstoles en estos días. Pero, como le digo, no cualquiera puede ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué? Volvamos a leer la palabra de Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De manera que en la Biblia usted va a ver que solamente de parte de Dios viene ese llamamiento, que solamente de parte de Dios se está llevando a cabo ese oficio del apostolado. Entonces esto no le da lugar a nadie para que se nombre a sí mismo apóstol. Hay una gran cantidad de hombres que yo conozco en estos días, que de pronto de la noche a la mañana se colgaron el título de apóstoles, y de la noche a la mañana ya son apóstoles. Pero aquí dice la palabra de Dios, que el que constituye a los apóstoles, el que pone a los apóstoles, el que establece a los apóstoles, el que ordena a los apóstoles, es Dios. Es de parte de Dios, es Cristo nada más, nadie más. Si yo soy un líder de una organización, eso no me da a mí autoridad, en primer lugar, para ponerme a mí como apóstol. Ni me da lugar, ni me da autoridad para que yo acepte el nombramiento de apóstol. ¿A poco cree usted que no me lo han propuesto a mí? Hay muchos hermanitos que me dicen, hermano, usted es un apóstol del Señor, y que mire, que aquí, que allá. Yo les digo, mire, yo no llego ni a diácono siquiera. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque yo sé que no me conviene meterme en problemas con Dios. Yo estoy tranquilo así, sirvo en lo que pueda servir, me presto al Señor en lo que pueda prestarme para que trabaje a través de mí, pero no quiero yo títulos de nada, porque es Dios el que los concede. Ahora, me llama siempre la atención
lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo allá cuando le escribió a Timoteo: he llegado al final de la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Cuando él dice he corrido la carrera, yo veo al apóstol Pablo como graduándose de algo, como que estuvo estudiando, preparándose para ser un apóstol, vamos a verlo en este caso. Y como que le llegó el día de la graduación. Y como que el día de la graduación está diciendo el apóstol Pablo: me gradué, soy un apóstol. Pero en ese momento murió y se fue con Cristo. Entonces yo veo como que estamos buscando permitirle a Cristo en nosotros que actúe como un apóstol, que estamos buscando todos los días de nuestra vida que el Espíritu Santo, o dando lugar al Espíritu Santo para que actúe como si fuera la obra de un apóstol en nosotros. Y que de pronto podemos decir: ya, ahora sí soy un apóstol. Pero es cuando nos encontramos delante del Señor ya en su gloria, en su presencia. Como que durante el tiempo que estemos acá, nosotros no tenemos la libertad, ni el derecho, ni el privilegio de llamarnos a sí mismos, ¿verdad? O sea, de darnos un título de importancia. Más que todo voy a ese punto, al título de importancia. Aquí quiero decirle algo antes de irme más allá. Me da risa en ocasiones ver a tantos hombres y aún mujeres, que se llenan de orgullo, que se ufanan de decir: soy el apóstol fulano de tal. O las mujeres: soy la apóstol fulana de tal. Hermanos, cuando yo veo a esas personas jactándose de ser apóstoles, de ser profetas, digo yo, en primer lugar, ¿sabrán lo que quiere decir ese título, ese oficio? En cuanto al apóstol, déjeme decirle, si yo dijera: oh, soy un apóstol, ¿sabe usted lo que quiere decir la palabra apóstol? Significa enviado, significa mensajero. Y dígame, ¿qué enviado es grande? El único que podemos decir que es enviado y que es grande es Cristo Jesús. Pero estamos hablando de la manifestación en carne de Dios. Era el mismo Dios manifestado en carne que hizo a un lado sus privilegios para entrar y llevar a cabo una obra en esa humanidad. Pero los demás, si decimos: oh, soy grande, soy especial, me enviaron a hacer un trabajo, soy un mensajero. ¿Qué mensajero es grande, como le digo, después de Cristo Jesús? Entonces, ¿de qué nos estamos engrandeciendo? ¿De qué nos estamos jactando? Toda persona que se jacta cuando dice que es un apóstol es una persona que desconoce lo que es en sí el apóstol. Una vez más le digo, apóstol es un enviado. Apóstol es un mensajero. Así es que no debemos nosotros engrandecernos con ese engrandecimiento humano. Hay que engrandecernos, pero en el Señor. El apóstol Pablo dijo: si me tengo que gloriar, es en lo que Cristo hace a través de mí. O sea que cuando podemos decir que somos grandes, es cuando nosotros engrandecemos a Dios, porque en la glorificación que le damos a Dios, llevamos nuestra bendición, pero se está engrandeciendo a Dios. Pero en estos días, la gran mayoría de los supuestos apóstoles se quieren engrandecer más a ellos, buscan la gloria para ellos, y los pastores que por ahí lo solicitan muestran su ignorancia
en presentarlos como los grandes hombres de Dios. No, hermanos. Alguien dijo hace muchos años, y eso desde mi conversión se me quedó muy grabado, porque dijeron el gran siervo de Dios, y ese hombre dijo, si es siervo, no es grande, y si es grande, no es siervo. Entonces no puede haber un gran siervo de Dios. Ahora, si lo vemos grande, es porque ese siervo de Dios primeramente engrandece a Dios, exalta a Dios en lo que dice y en sus obras. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy especial. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Debe de haber apóstoles en estos días? La Sagrada Escritura nos respalda que sí, sí debe de haber. Pero también nos muestra que nadie puede colgarse ese título a sí mismo. Ni esa persona puede darle el título a nadie. ¿Y qué es lo que se está haciendo en estos días? En estos días puede ir a estudios, puede ir a programas, puede ir a lugares donde haya alguien impartiendo enseñanzas de lo que es el apostolado, y de pronto salir de ahí ya ungido como un apóstol. ¿Quién lo ungió? Un personaje también que a sí mismo se puso como apóstol, o que lo pusieron por allá, y que así lo toman entre el medio de cristianos que creen en estas cosas. Pero la palabra de Dios a mí me dice, es Cristo el que constituye a los apóstoles. Y con todo respeto, pero yo creo que la gran mayoría de los que se hacen llamar apóstoles en estos días no están en el libro de Cristo como apóstoles de Cristo, se lo puedo asegurar. No, la gran mayoría no aparece ahí. Están entre los libros de los hombres acá, están en el reconocimiento de organizaciones, están en el reconocimiento de hombres y mujeres que han creído en esto, pero no están en el orden que Cristo tiene establecido. Por eso aquí está algo muy especial. Recuerde, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere usted conocer si la persona que usted ha conocido o ha sabido que es un apóstol realmente lo es? Fíjese bien lo que dice aquí. Esa persona debe demostrar una santidad muy superior al resto de la congregación, al resto de los cristianos. Tiene que ser una persona que muestre, que enseñe, que esa persona va a poder enseñar a los creyentes, que los va a llevar a la madurez cristiana. Pero yo le aseguro que si usted se mete en las vidas de cada uno de esos supuestos apóstoles, y va a descubrir que son hombres tan simples como cualquiera de los que estemos caminando en Cristo. Es decir, no va a haber una diferencia que se note así algo especial. Usted va a ver inclusive muchas deficiencias. Va a encontrarse con mucha jactancia, va a encontrarse con muchos deseos de tener dinero, de vivir muy bien, y al final se va a defraudar. Pero aquí claramente dice, primeramente Cristo es el que los constituye, el que los pone, el que los ordena, el que los aprueba. Y en segundo lugar, los pone para que lleven al pueblo cristiano a la madurez, para edificar espiritualmente al pueblo del Señor.
Hermano, esto es serio, no es cualquier cosa. Imagínese el que tenga uno que trabajar en el pueblo, es decir, presentarse como un ejemplo del pueblo, presentarse con la capacidad de poder llamarle la atención al resto de los cristianos. Ay, Señor, eso suena bastante fuerte. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Dios habla hoy. Esta misma escritura de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Dice así, en la Biblia Dios habla hoy. Y Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Verso 12. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí me voy a detener. Aquí hace referencia a una preparación de parte de Dios para un servicio. Y lo que menos hace el supuesto apóstol en estos días es servir. Es más, la palabra servir ya casi la anularon completamente del diccionario de los cristianos de este tiempo. Cuando yo me convertí hace 40 años, se usaba mucho la palabra siervo, el siervo de Dios. Llamen al siervo de Dios, viene el siervo de Dios. Le hablaban, siervo, venga para acá. Hoy ya no quieren que se les llame siervos. Ahora tienen que hablar del gran ungido del Señor. Y el apóstol, solo apóstol. Ya siervo, usted ya no escucha que le llamen siervo. Ya eliminaron la palabra siervo. Y aquí claramente dice, ponga mucha atención, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, llevar a los santos, llevar a los cristianos a la perfección. Si voy a llevar a los santos a la perfección, voy a tener que buscar una consagración tremenda delante de Dios. De otra manera, ¿cómo voy a servir de guía de los que no ven bien si yo no veo bien igual que ellos? Pero aquí hay algo muy especial y dice, para la obra del ministerio. O sea, para trabajar ministrando a los hermanos y a las hermanas. Y hablar del ministerio es hablar del servicio. Y esto lo dice muy claramente en la versión Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy dice así, y Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Y el verso 12 dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Fíjese bien, para un trabajo de servicio. En otras palabras, yo veo al apóstol, yo veo al profeta, yo veo al pastor, yo veo al maestro, yo veo al evangelista. Yo no los veo como grandes personajes hablando delante de los hombres. Y delante de los hombres, los que ahora se hacen llamar apóstoles y profetas, lo que quieren es ver la grandeza entre los hombres. Y yo no veo eso en la palabra de Dios. Ahora, delante de Dios, menos todavía. Aquí dice que nosotros, los que estemos en el ministerio, somos personas que Dios llama para entregarlos al servicio de los demás. Y si usted ve los supuestos profetas de hoy y apóstoles de hoy, no se les ve que vengan a servir a los demás.
se les ve claramente que buscan que los demás les sirvan a ellos. Aquí es donde nosotros podemos descubrir por la palabra de Dios que hoy más que nunca es cuando menos se conoce la palabra de Dios. Que están viendo las cosas de Dios con el ojo humano, las están mirando con el corazón de hombres, no con el corazón de Dios. Porque si las vemos de parte de Dios, no vemos más que a un grupo de personas, oiga bien, no vemos más que a un grupo de personas como son los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas y los pastores, como un grupo que Dios escoge del mismo rebaño y los da, los dona, hace un regalo de ellos al pueblo para que les sirvan. ¿No se recuerda usted de lo que hizo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 13? Aquella ocasión cuando el Señor, dice la Biblia, estaban cenando y todos estaban como señores, me refiero a los 12 apóstoles. Todos ellos estaban como señores esperando que les sirvieran y el Señor no descubrió humillación, humildad en ellos. Entonces el mismo Señor se puso de pie después de estar sentado, tomó una toalla y se la puso a la cintura, se la ciñó para poder tomar un lebrillo con agua, y tomó el lebrillo, el recipiente con agua y vino, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Yo siempre he creído en esto, que no se puede lavar los pies de alguien estando de pie. Tiene uno que ponerse de rodillas. ¿Cómo va a lavar los pies de alguien estando de pie? Imagínese de pronto al Señor levantarse y todos los demás sentados, y el Señor se levanta y comienza a tomar la toalla, se la ciña a la cintura, va y trae el agua y se hinca para lavarle los pies a los demás. Razón tenía el apóstol Pedro para decir: Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies? Es cuando el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Y después que el Señor les hubo lavado los pies, les dijo: ¿saben lo que hice con ustedes? Seguramente ellos le dijeron: sí, Señor, nos lavaste los pies, te humillaste, no deberías hacerlo. Y el Señor dijo: lo que yo hice con ustedes, tienen que hacer con los demás. Ejemplo les he dado, para que lo que yo hice con ustedes, lo hagan con los demás. El Señor en varias ocasiones dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces, como le digo, si nos vamos metiendo más y más, vamos a descubrir que los que supuestamente son siervos de Dios en estos días, o que son apóstoles de Cristo, o profetas de Cristo, no están identificándose como apóstoles de Cristo o profetas de Cristo, porque están buscando que les sirvan a ellos y no servir. Aquí en Efesios 4, 11 y 12 encontramos nosotros, como le digo, como si el Señor tomara de entre el rebaño a un grupo de personas sin ser nada, y los toma y les da una responsabilidad y los pone en medio del rebaño. ¿Para qué? ¿Para que se enseñoreen del rebaño? No, hermano. ¿Para que se engrandezcan? No. Para que sean sirvientes de los demás. ¿No se acuerda usted? Ya luego lo vamos a ver. Cuando le dicen al Señor dos de sus discípulos: Señor, ¿nos vas a permitir que en tu reino yo esté a tu lado derecho y mi hermano a tu lado izquierdo? Y el Señor dijo: los lugares especiales a lo que ustedes se refieren
están entre los políticos, entre los gobernantes, entre los ricos. Y dijo el Señor: pero en mi reino, el que quiera ser grande, sirva a los demás. Entonces aquí tenemos como ejemplo al Señor, que dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Y aquí vemos en Efesios 4, 11 y 12, que esos ministerios, que esos oficios del apóstol, para no hablar de los demás, son como dádivas de Dios al pueblo, que somos como personas que el Señor nos escoge para servir al pueblo desde que empezamos hasta que terminamos. Ahí no hay con que al rato voy a ser un gran personaje porque ya trabajé tanto tiempo. Yo no creo en eso. Yo no veo en la Biblia eso. Porque de acuerdo a la Sagrada Escritura, se comienza siendo siervo, y si quiere terminar bien, va a tener que terminar siendo siervo. Entonces no nos olvidemos de que la palabra del Señor nos enseña aquí que los apóstoles en la iglesia cristiana en estos días no dependen ni proceden de una organización. Ninguna organización que se haga llamar cristiana puede darle el título de apóstol a nadie. Eso solamente es una exclusividad de Cristo Jesús. Aquí dice: Él constituyó a los apóstoles, nadie más. Pero ¿qué es la organización que tiene 500 años? No importa, no puede otorgar el título de apóstol. Cristo es el único que puede hacerlo, nadie más. Aquí dice Efesios 4, 11, y Él mismo constituyó. En la versión, la Biblia al día dice: y Él mismo concedió a unos ser apóstoles. Solo Cristo constituye, solo Cristo ordena, solo Cristo da el título, solamente Cristo, nadie más. Entonces, yo no puedo tomarme esa atribución. Yo no puedo decir de pronto: soy un apóstol. ¿Y quién le dijo, hermano Rodríguez, que es un apóstol? ¿Me reveló el Espíritu Santo? No, la Biblia dice que Cristo es el que constituye a los apóstoles. Ahora, usted puede ser un apóstol, hermano, que me está mirando en estos momentos, y puede decir: no, que no, hermano. Bueno, le voy a comentar algo que sucedió hace muchos años. Había un joven guatemalteco. ¿A poco un día me va a mirar por ahí, si todavía vive? Tuve el primer miembro guatemalteco por allá en el año 78. Y este hermanito quería servirle a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón, pero quería de la noche a la mañana ya ser un predicador. Y yo sabía por dónde iba. Y llegó el día que, muy inspirado del Señor, porque estaba en una bendición muy bonita, y después de la bendición vino y me abrazó y me dijo, mirándome a los ojos, con lágrimas que le corrían por sus mejillas: hermano Rodríguez, quiero ser un pastor. Y yo solamente lo miré. Hacía apenas un año que estaba yo ministrando como pastor, en el 78. Y le dije: hijo, sea un pastor. Y se agachó, como diciendo: no me entiende el pastor. Y me volvió a preguntar: hermano, entiéndame, quiero ser un pastor. Y yo le dije: hijo, entiéndame, sea un pastor. Llegó el momento cuando este jovencito empezó a llorar desconsoladamente. Y me dijo: hermano, usted no me entiende, yo quiero ser un pastor. Le digo: ¿sabes qué quieres, hijo? Que te ponga las manos en la cabeza, o que te bañe de aceite como muchos lo hacen,
y te diga que eres un pastor. ¿Eso es lo que quieres? Amén, hermano. Le dije, no. El que yo ore por ti no te hace pastor. El que yo te llene de aceite la cabeza no te hace pastor. Yo te dije, sé un pastor. Y tú no me entendiste. Y le dije, ¿por qué no? Cuando no ves a uno de tus hermanos, inmediatamente le llamas por teléfono a ver cómo está. ¿Por qué no vas otro día a ver qué le sucedió? ¿Por qué no vino a la iglesia? Cuando alguien necesita un favor, ¿por qué no vas inmediatamente y se lo haces? ¿Por qué no estás al pendiente que todos estén bien, que no se desvíen del camino? Actúa como si fueras un pastor. Por supuesto, no vayas a querer maltratarlos, porque el pastor no maltrata al rebaño. Y le expliqué más o menos lo que se tiene que hacer para ser un pastor. Y me dijo, hermano, yo creí que era asunto nada más que usted orara por mí. Le digo, no. Primeramente, entrégate al Señor. Y el Señor te va a dar ese amor por la gente. El Señor te va a dar esa ternura por la gente. Y ahí el Señor va a comenzar a trabajar contigo. Pero no es que alguien te va a dar el nombramiento de pastor. Como en este caso, como le digo, el asunto es directamente de Cristo. Yo no puedo a mí mismo colgarme el título de apóstol. Yo no puedo darle el título a nadie. Así sea la organización más grande, no puede dar el título a nadie. Eso solamente depende de Dios, directamente de Dios, o de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús dice algo, es Dios en Cristo el que está haciendo aquello. Entonces, hermanos, hermanas, otra cosa que tenemos que mirar aquí, que no debemos ver, fíjese bien, esta obra, este trabajo, este oficio del apostolado, como que Dios nos ha dado una capacitación para poder desempeñar ese trabajo. Porque ese es el gran problema que hay en estos días en el cristianismo. Que han confundido la palabra de Dios cuando se habla de los dones, cuando se habla de los ministerios, porque ven el ministerio como un don que se recibe de parte de Dios, para que nosotros seamos los administradores de ese don. No, hermano, estamos en un error si pensamos así. Pero hermano Rodríguez, siempre lo hemos creído así. Pues hemos creído mal. ¿Por qué? Hasta el cansancio les voy a decir que el día que yo creí en Cristo, me sucedió lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas como tú las pensabas, las cosas como tú las hacías, pasaron a ser cosa de la historia. Ahora, las cosas que tú tienes que hacer son nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho nuevo. En otras palabras, ahora que he creído en Cristo, Cristo viene a tomar las riendas de mi vida. Y Cristo es el que va a obrar a través de mí. Entre más yo reconozca a Cristo que Él mora en mí, es cuando más Cristo va a obrar a través de mí. Pero no voy a ser yo el que va a recibir una virtud de parte de Dios para ser el administrador de esa virtud. Estamos en un error. Imagínese, un hombre imperfecto como este que le habla, recibiendo un don perfecto de Dios. No, hermanos, Dios no lo va a permitir. Por eso el día que creemos en Cristo, Cristo viene a ser morada en nosotros, para que, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no viva yo,
Cristo vive en mí. Que ya no sea yo el que piense y lleve a cabo mis planes, sino que piense yo, pero busque ajustar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Y si mis pensamientos no es la voluntad de Dios, entonces inmediatamente desecharlos y dejar que Dios haga su voluntad en mí. El mismo Cristo Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, cuando ya estaba próximo a ser arrestado y llevado para ser crucificado, no oró y no dijo: Padre, si es preciso que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Señor estaba diciendo: Padre, si es preciso que pase de mí esta copa, ¿a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriéndose a que si era preciso que no pasara por el sacrificio, pero dice: quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que fuera el sacrificio. Terminó haciendo la voluntad Dios en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y como le digo, en el momento que nosotros creemos en Cristo, se hace real en nosotros lo que dice allá en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y dice: ¿y que no sois vuestros? ¿Tú no eres de ti? Y termina diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. No viene un don de Dios a nosotros, viene el Espíritu de los dones a nosotros. ¿Y cuándo podemos nosotros ser usados de parte de Dios? En los ministerios, en los oficios de apóstol, de profeta, de maestro, de evangelista. Cuando nosotros tengamos el reconocimiento espiritual de que Cristo mora en nosotros, cuando nosotros lleguemos a la convicción espiritual de que el Espíritu Santo mora en nosotros y le demos el lugar al Espíritu Santo, le demos el lugar a Cristo, entonces es cuando veremos cosas grandes. Pero ¿quién terminará haciendo las cosas grandes? Dios en nosotros. El apóstol Pablo dijo, ya lo vamos a ver más adelante, no es que la competencia provenga de mí, la competencia proviene de Dios. Cristo siempre, oiga bien, el mismo Cristo lo dijo: no soy yo el que hace las obras, no soy yo el que dice estas palabras llenas de sabiduría. Dijo, es el Padre que mora en mí el que hace estas cosas. Hermanos, esto es tremendo, esto es especial, esto es glorioso. Si nosotros somos espirituales, si no somos espirituales, nos va a parecer que lo que le estoy diciendo es algo simple, algo común, algo que hasta nos aburre. Claro, le va a aburrir al que no tenga la revelación espiritual, pero le va a hacer saltar el corazón de gozo espiritual a aquel que realmente es hijo de Dios y tiene la revelación del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, hermana, en estos días nosotros podemos ver y saber de una gran cantidad de cristianos que se creen profetas, que se creen apóstoles. Una gran cantidad de cristianos que se creen que son apóstoles. Y créame, se creen que son apóstoles del nivel de los 12 apóstoles. Están muy equivocados. Como le digo,
aquellos 12 apóstoles fueron únicos. Y cuando dice la palabra de Dios, allá en Efesios 2:20, los cristianos están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es que los cristianos ahora estén edificados sobre el profeta que está ahora, fíjese bien. Cristo se pone como fundamento, luego los apóstoles que él escogió, y de ahí está el fundamento del cristianismo. Pero como le digo, los apóstoles que Cristo escogió, los 12, tuvieron un llamamiento especial para una actividad especial en un tiempo especial, únicos. Por eso usted los ve allá en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, como que cada puerta de la Nueva Jerusalén es una perla, dice la palabra de Dios, y tiene el nombre de cada uno de los apóstoles. Son especiales. El llamamiento del apóstol Pablo es especial. Y nosotros ahora podemos tener esa distinción. Podemos tener ese nombramiento, podemos desempeñar ese oficio. Pero como le digo, tiene que ser primeramente algo de parte de Dios. Algo que constituye Cristo y tiene que mostrarse en favor de la obra del Señor. Pero como le digo, en este tiempo una gran mayoría de los que se hacen llamar a sí mismos apóstoles no llenan los requisitos que enseña la palabra de Dios. Y ahí le vamos a parar, porque esto está interesante, pero es bastante largo. Hay que ver muchas cosas. Pero por hoy nos vamos a detener ahí.